Hola, muy buen día. Es un gusto poder estar con ustedes, llegar hasta su casa a través de este medio. Gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra, porque nos permite este privilegio de poder estar compartiendo, meditando, reflexionando en su palabra y sobre todo con hermanos, con conocidos, con amigos de varias partes de este mundo. Eh, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca del amor. Hemos estado viendo ese concepto, se ha estado estudiando y meditando. La escritura habla varias cosas acerca del amor. El día de hoy tenemos un punto muy importante que analizar. El tema de hoy se llama El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Pero para hablar de la escritura, pidamos la ayuda de Dios, que es lo más importante. Pidamos de su gracia, hagamos una oración y que Él sea el que hable a nuestros corazones. Padre, gracias Señor por esta oportunidad, por el privilegio de poder compartir tu palabra con muchos hermanos, con personas y amigos que nos ven. Te pedimos que seas tú el que nos hables a través de este mensaje, a través de una palabra tan sencilla que es amor, 4 letras que componen esta palabra, pero que tienen mucho que decirnos, que tienen mucho que aportarnos en estos tiempos. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablándole a las personas y no un hombre, no la interpretación de una persona, sino sea tu Espíritu hablando a la necesidad de cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con una lámina. Quiero mostrarte una lámina que nos empieza a dar una idea. Esta lámina la puedes ya ver en tu pantalla. Habla acerca de las pandemias más letales de la historia. Pandemias que han atacado a lo largo del mundo y que costaron la vida de miles de personas. De hecho, no solo miles, sino millones de personas en algunos casos. Y ahí en la diapositiva tú puedes ver cómo la peste negra fue la pandemia, la enfermedad que más cobró vidas. 200 millones. 200 millones. Imagínate una cantidad grande. Algunos han calculado que de hecho fue la tercera parte de la humanidad la que perdió la vida. Lo que quiero resaltar más de esta gráfica es lo siguiente. Si tú comparas eso con la pandemia que acaba de pasar, esta del COVID, la verdad es que es insignificante. Ahí puedes ver que ni siquiera se levanta una barrita, una barra de datos, no alcanza a tener en esta escala pues algo que nos dé la idea, ¿no? De que hubo bastantes. Es verdad que hubo 7 millones de muertes, hasta 8 según esta gráfica, pero no se compara, no hay comparación con la peste negra. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué empezar con una lámina como esta? Fíjate que algunos estudiosos han comentado que en generaciones pasadas, anteriores, han enfrentado acontecimientos mucho más terribles y desastrosos que los que hemos estado viviendo hoy. Han enfrentado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, crisis económicas a niveles mundiales, crisis en Estados Unidos, y sin embargo esas generaciones salieron adelante, supieron cómo enfrentar todo ese panorama tan difícil y salían adelante restaurando la economía, restaurando sus familias, restaurando las pérdidas que se tenían. Lo hacían a través de entrega, de pasión, de mucho carácter, de tenacidad, de compromiso, de disponerse. Eso es lo que algunos estudiosos, sociólogos han comentado al respecto, pero lo que han dicho es que esta generación, la que actualmente estamos viviendo en pleno 2020, 2022, no
no ha sabido cómo enfrentar cosas más pequeñas. Si tú comparas la peste negra contra el COVID, pues de verdad que fue algo más pequeño y sin embargo la mayoría no tuvo el coraje, el valor, la capacidad, la decisión, el compromiso, la disponibilidad, el amor para enfrentar y hacer muchas cosas por su prójimo, por su familia, por los demás. Fue muy notorio, hasta sociólogos que no tienen que ver con el cristianismo, que no eran cristianos, se dieron cuenta de qué le pasa a esta generación que se va apagando, que cada vez hay menos compromiso por los demás y que no hicieron nada y que todos se replegaron hasta su casa. Creo que esto nos está hablando de los tiempos que estamos viviendo, de tiempos difíciles, de tiempos, pues no solo porque hoy en día se habla de muchas guerras, sino tiempos donde el ser humano está cada vez menos comprometido con su prójimo. Tiempos donde el ser humano cada vez no quiere disponerse para amar y servir a los suyos. O por el vecino, el amigo, por su congregación, su localidad, su colonia, cada vez es menos, mientras que otras generaciones lo hicieron. Quiero ilustrar todavía esto más con un ejemplo que creo que nos va a arrojar mucha luz al respecto. Y para que esto pese todavía más, quiero hablarte de un cristiano que vivió en la peste negra, esa que fue la mayor peste de toda la historia y que, como tú viste en la barra, pues cobró un momento de los más críticos a nivel mundial. Un cristiano que supo enfrentar y que vivió cosas y que supo decir, bueno, voy a disponerme, voy a hacer esto. ¿Quién fue? Fue Martín Lutero. Martín Lutero. Fíjate, días antes del 10 de agosto de 1527, una fecha en que la peste bubónica empezó a golpear la iglesia del reverendo Johann Hess, el reverendo, envió una carta a Martín Lutero en la que le preguntaba, oye, Martín, un cristiano debe huir de una plaga mortal como esta, debe escapar a otros lugares, debe sacarse este compromiso de encima y debe huir por el bien de su familia, por el bien suyo. Martín, contesta, por favor. Esta carta, la verdad es que es algo muy especial porque Martín Lutero contestó la carta en medio de, como te decía, siendo la peste bubónica la más mortífera de toda la historia. Pues Lutero le contesta esa pregunta y contesta una de sus cartas más apasionantes de todas. Para poner en contexto esta carta, déjame decirte algo. Catarina, la esposa de Martín, de este gran reformador, convirtió su hogar en un hospital. Ella heredó, cuando se casó, un lugar y ella lo convirtió en un hospital, en un lugar para cuidar, para ayudar a personas enfermas. Por ese tiempo que entró la peste, ella estaba embarazada y aparte tenía un hijo que se encontraba mal de salud y que no quería comer. A lo mejor muchos padres ahora me entienden, no es fácil cuando tienes hijos, cuando estás embarazada, no es fácil disponerse y amar a otros, no es fácil poder ayudar a otros, lo que quieres es proteger tu vida, tu familia, lo que quieres es cuidar, pero Catarina, ¿qué hizo? A pesar de eso, a pesar de que tenía un hijo enfermo que no quería comer y estaba embarazada, aún así se negó y quiso acoger y atender a personas enfermas en su casa. Ese es el contexto en el que Martín va a escribir esta carta. ¿Qué más? La esposa de George Roeder, uno de los teólogos que ayudó a Lutero en la traducción de la escritura al alemán. Como tú sabes, a Lutero se le identifica mucho por haber traducido las escrituras. Pues uno de los teólogos que le ayudó se encontraba con su familia, este teólogo, en la casa de Catarina, y se encontraba este teólogo con su esposa embarazada ahí con Lutero tratando de enfrentar toda esta peste. Pero ¿qué pasó? Pues resulta que a la esposa del teólogo Roeder
enfermó de esta peste y ella junto con su bebé perdieron la vida. Esto deja un contexto enorme porque no estamos hablando de un hombre que era imprudente, de un hombre que quiso pues, lanzarse así en medio de una emoción y decir hay que amar, hay que hacer, hay que servir. No, Martín tenía un contexto. Número uno, una esposa embarazada y un hijo que pues necesitaba de apoyo. Por otro lado, un amigo, un gran amigo, un teólogo profundo que había perdido a su esposa en esta enfermedad. Claro que Martín lo que más a lo mejor pasaba en su mente era no quiero saber de esto, vámonos, escapemos de este lugar, escapemos de todo esto. Pero en medio de eso, Martín lo que decidió es apoyar y servir a la gente. Y escribió una carta de 14 páginas titulada Si se debe huir de una plaga mortal. Una carta donde habla de varios puntos importantes. Al menos dos se rescatan. Número uno, los que apoyaban y decían, sí, es importante permanecer y ayudar a los demás. Y otros que decían, no, es que no hay que ser imprudentes, hay que cuidar nuestra vida, hay que salir y hay que huir. Había en ese momento dudas genuinas, profundas, de qué debe de hacer un cristiano ante esto. Y bueno, Martín rescata los siguientes puntos que quiero comentarte. Se pueden rescatar estos puntos de su carta. Dice él, es posible, dice, que un cristiano huya de una plaga mortal en desobediencia absoluta. Y esto ocurre cuando hay un deber entre personas. Martín decía, mira, un cristiano puede caer en una desobediencia total. Si huye de esta plaga y escapa a otro lugar, si deja un deber entre personas. Y pone los siguientes ejemplos. Número uno, un hijo no puede huir si sus padres necesitan de cuidado. Decía Martín, si ese hijo, donde los padres necesitan un cuidado, huye pensando, no, pues es que yo no puedo, porque la enfermedad, mi vida. Si ese hijo huye, decía Martín, no, eso es una desobediencia total a la Escritura, total a la Biblia. No puede ser, eso no es posible. Ahí sí hay algo malo en el corazón. Eso decía Martín. Número dos, dice, tampoco ha de huir un padre dejando a su esposa y a sus hijos. No puede ser que un papá diga, no, lo siento familia, ahí nos vemos, esposa mía, te quiero mucho, te amo, hijos los amo, pero pues yo tengo que irme de este lugar. No, eso no es posible, va contra las leyes del amor, va contra la intuición, contra el afecto natural que los seres humanos tenemos gracias a que eso ha puesto Dios en nuestras vidas. No puede ser. Tercer punto que decía Martín en su carta, un pastor debe permanecer para ministrar a sus ovejas, no puede huir y debe ministrarlas tanto en lo físico como en lo espiritual. Ese era el pensamiento de Martín y no estaba jugando. Como decía, pues tenía familia. Estaba bien metida en la mente de este gran hombre que aportó mucho al cristianismo estas ideas. Número 4, dice, un siervo tenía un deber para con su maestro y un maestro para con su siervo. No podían abandonarse tampoco. Número 5, también quienes tenían cargos públicos deben permanecer para el cuidado de otros. Si ocupaban ciertos cargos públicos importantes, no podían abandonar la ciudad, la colonia, el municipio, el lugar donde se encontraban y decir, ya, lo siento, yo me escapo. Martín decía que eso no podía ser. Número 6, los que trabajan para ayudar a los demás, tampoco, como los médicos. Hay profesiones como ser médico, bombero o algunas profesiones que implican el servicio y la ayuda directa a los demás. Martín decía, esos no pueden abandonar. No pueden abandonar, no se pueden ir, no pueden escapar. Tienen que estar ahí, comprometidos, dispuestos.
para ayudar a las personas. Y número 7, para cerrar un poco el ciclo, la única excepción, decía Martín, en que una persona pueda huir o escapar, y si tiene todas estas responsabilidades, es que esa persona provea de un reemplazo capacitado para cuidar de aquellos con quienes tiene un deber. ¿Cómo cierra Martín este punto? Muy interesante. Si tú eras una persona, un médico, por ejemplo, que decía, es que yo voy a salir, tengo que huir, yo soy de los más débiles, mi cuerpo no va a resistir a esta enfermedad, tengo las defensas bajas, no estoy en condiciones. Bueno, decía Martín, si tú tienes un deber de los que acabo de marcar y tienes que huir, sí lo puedes hacer. Y la excepción es, busca un reemplazo, pero un reemplazo capacitado para cuidar de aquellos para con quienes tienen un deber. Hoy en día la verdad es que esto no pasa. De estos puntos tú te das cuenta que la gente abandona sus compromisos, abandona a sus hijos, abandona a su esposa, y ya no solo por cuestiones de enfermedad. La gente dice, hoy en día se me acabó el amor, se me acabó el sentimiento, pero ya vimos que el amor no es un sentimiento, el amor no es un sentimiento, porque tiene que ver con decisiones, tiene que ver con la voluntad del ser humano, tiene que ver con la capacidad de hacer, de comprometerse, de disponerse. Y entonces, en medio de este punto, cuando dice, bueno, si tú quieres salir y tienes que proveer. ¿Cuántas personas escapan, huyen de sus servicios, aún en las iglesias, dejan la escuela dominical, dejan de servir en un lado y ni siquiera buscan el reemplazo capacitado, dejan ahí botado el lugar? ¿Habla esto de un amor? ¿Habla esto de un compromiso genuino? Porque el compromiso como que es una parte del amor. El amor es un concepto muy grande que, si Dios permite, vamos a ir clarificando, ¿no? Es como ir viendo, como aquella vez que se estudiaba de la fe y que se veía como un poliedro con muchas caras. El amor es así, tiene muchas aristas, caras, vértices de dónde enfocar, y una de esas partes que aquí estamos viendo es el compromiso, la disposición de servir a otros, de no botarlos, de no abandonarlos, de no dejarlos. Eso le quedó muy claro a Martín. Y bueno, pues en su sociedad. Ahora, hay 2 versículos muy importantes en donde Martín se apoyó para todo esto. 2 versículos. El primero está en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué texto tan profundo que nos va marcando que si uno no provee para los de su casa, no está atento, no ama, no sirve, no se entrega, pues en vano que está ahí afuera haciendo tantas cosas. En vano, la verdad eso no es amor. Eso es tener una apariencia nada más de religión. Pero el amor empieza ahí en casa, dándote por los tuyos, por los que son tu prójimo más cercano. Por ahí empieza ese amor. Y comprometiéndose todos los días, disponiéndose todos los días con tus hijos, tu esposa, tus seres queridos. Y también cuando habla, y mayormente para las de su casa, también podemos entender el texto para aquellos que son cristianos, para aquellos que están en la casa de Dios, que tenemos ahora una nueva familia. También ahí está el compromiso, el amor, el servicio, el apoyarnos unos a otros como la familia, como hijos de Dios, hijos de un Dios que ama, que se entrega. No es para abandonar y dejar esto. Otro texto en el que se apoyó fuertemente Martín es en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas
por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora? ¿Qué texto tan profundo usaba Martín para apoyar todas estas ideas que él tenía, escribir su carta? Pues él decía, mira, ¿cómo puedo yo decir que mora el amor de Dios en mi vida? O que hay amor de Dios si no me ocupo por la necesidad de mi hermano y tengo la posibilidad de hacerlo. ¿Cuántas veces a lo mejor tú debes preguntarte cuando te han solicitado ayuda, ¿no? Hermano, apóyame. Hermano, necesitamos que sirvas en esto. Necesitamos que nos apoyes con esto. Y a lo mejor te has negado diciendo, no, no puedo. ¿Cómo mora el amor de Dios en nuestras vidas si vemos a nuestros hermanos tener necesidad, ya sea de una enfermedad, o ya sea de una situación económica, o ya sea de un servicio para nuestra congregación local, para nuestros prójimos, o cualquier cosa? ¿Cómo podemos decir que hay un poco de amor en nuestra vida si no vemos por esa necesidad, si cerramos nuestro corazón para disponernos? Por último, de esta parte de Martín Lutero, quiero resaltar que él decía, hay muchas cosas que aborda su carta, pero nos podríamos extender demasiado en esta situación, pero quiero más cerrar con un punto que resalta en su carta, y es que decía que un cristiano que decidía permanecer en medio de esa cosa tan grave, de esa plaga, que un hermano que decidía hacerle frente con amor, con servicio, con compromiso, que se disponía totalmente, decía Martín, ese cristiano iba a atender a la gente, que iba a proteger a la gente, iba a dar un golpe mortal al enemigo espiritual. Un golpe mortal tremendo a través de la misericordia y el amor. Ese cristiano que permanecía, iba a tener una bendición muy especial de parte de Dios, porque iba a darle un golpe con su ejemplo, con su vida, iba a impactar a esa ola gélida y fría de egoísmo y de enfermedad y de desolación que azotaba toda esa parte del mundo. Ese cristiano le iba a dar un golpe fuerte al enemigo espiritual a través de la misericordia y el amor. Y termina Martín con este Salmo 41, versículo 1 al 3, en el que se apoyaba fuertemente. Mira, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Martín creo que pudo experimentar esto, porque quienes hemos leído la biografía de este hombre, que ahora entendemos que pensó en el pobre, que pensó en el necesitado, que abrió su casa junto con su esposa y sus hijos, que abrió su casa para el pobre, para el menesteroso. Dios lo libró el día malo. Cuando se le vinieron encima los religiosos, cuando lo querían acosar, cuando lo querían matar, Dios lo libró del día malo. Dice el verso 2, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Cómo lo vivió Martín estas palabras? Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Qué hermoso esta parte de Martín, y cuánto nos deja acerca del amor y el compromiso que debemos tener. Vamos ahora a nuestro texto central, que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo primero que debemos de darnos cuenta es que este texto lo habla Jesús. No es cualquier profeta, no es cualquier persona, es Jesús, el Señor Jesús. Y lo habla en un contexto muy importante, lo habla
como una de las señales que van a ver en el fin de los tiempos, que va a marcar su regreso. Ahora nosotros podemos ver con mucha claridad que esos tiempos nos han alcanzado. Hay muchas señales que no vamos a revisar, pero que podemos decir, estamos viviendo esos tiempos finales, y en estos tiempos es cuando dijo Jesús que el amor de muchos se iba a enfriar, que muchas personas iban a dejar de amar, no dejar de sentir, porque ya vimos que el amor no es un sentimiento, pero sí abandonar sus compromisos por hacer la voluntad de Dios, abandonar, obedecer a Dios, amar a Dios con todas sus fuerzas, que van a dejar de consagrarse a Dios, y eso va a ocasionar un enfriamiento espiritual. A veces podemos pensar que enfriarse significa empezar a caer en pecados escandalosos, obras de la carne, pero no necesariamente. Enfriarse puede empezar hasta por descuidar la comunión con Dios, el orar a Dios, el buscar tener y mantener viva nuestra comunión con Dios. Por ahí empieza a enfriarse. Empieza a enfriarse en el amor. ¿Qué más podemos entender? Bueno, también enfriarse implica cuando uno empieza a abandonar sus compromisos con Dios, su consagración, el seguirle entregando toda nuestra vida a Dios, todo nuestro ser, nuestra voluntad y nuestras decisiones en todo momento. El disponer nuestra vida en todo momento a lo que Dios requiere. Cuando uno empieza a dejar todo eso, empieza uno a enfriarse. Y uno puede tener toda una cáscara religiosa, ir a sus reuniones, orar, no faltar, estar aquí, y por dentro ya estar experimentando un enfriamiento espiritual en el amor muy enorme, muy grande. Porque ya uno no se dispone en todo para amar a Jesús y servirlo. Porque ya uno abandona con mucha facilidad todos los compromisos y todo lo que implica el reino de los cielos, o a su familia, a sus hijos, el amarlos, el servirlos. Eso es lo que debemos tener claro. Que no nos pase a nosotros que nos vayamos a estar enfriando. Ahora, hay algo que debemos tener muy, muy importante. Estas palabras las profetiza Jesús, y son palabras a las cuales debemos estar muy, muy atentos. No vayamos a caer en la actitud del apóstol Pedro cuando Jesús lo advirtió y le dijo: Pedro, vas a caer, tú me vas a negar. Y dijo Pedro: no, yo no voy a caer, Señor, yo jamás te voy a negar. Si lo estaba hablando el Señor Jesús, si le estaba marcando a aquel que era Dios, que conoce lo que va a pasar, que conoce el corazón del ser humano, que conocía a Pedro muy bien, ¿por qué no hizo caso Pedro? ¿Por qué no él dijo: Jesús me está hablando, mejor voy a entender, voy a hacer caso de esas palabras? Hoy tengamos la actitud contraria a Pedro y digamos: bueno, estas palabras son serias, las está hablando el Señor Jesús, y Él dijo que el amor de muchos, no pocos, muchos, se enfriará. Otra cosa que debemos tener claro es: no podemos aplicar este texto a las personas inconversas o incrédulas. No, habla de que el amor se va a enfriar. Eso quiere decir que hubo un momento en que hubo fuego, que había amor, que había genuina conversión, amor genuino para con Dios, para con el prójimo, que había un corazón de verdad que podía amar a Dios, que amaba a Dios. Cuando nos habla de que se va a enfriar es porque hubo un fuego. Entonces no podemos decir: pues sí, hoy se está cumpliendo porque hay mucha gente que no ama. No. Tenemos que pensar en que esto lo dice a la iglesia, a los que han sido redimidos, aquellos que caminan hoy. Y todos nosotros somos parte, todos los que hemos confiado, los que nos hemos arrepentido y confiado y que amamos a Dios con todo nuestro corazón, somos parte de esta profecía que está hablando. Y tenemos que escuchar y poner toda nuestra atención en analizarnos, en escudriñarnos, en ver
si no estamos tendiendo a un enfriamiento en el amor. No vaya a ser que nos pase como a Pedro, que no consideró que era Jesús el que le hablaba, el que le profetizaba, el que le estaba diciendo, Pedro, esto va a pasar. Y que, pues lleno de soberbia, dijo, no, a mí no, yo sí puedo. Y que haya esa actitud de nosotros, decir, no, yo sí puedo, a mí no me va a pasar, yo sí estoy amando y caminando con Dios. No, seamos serios, seamos muy serios y pensemos muy bien, reflexionemos en todo esto. No vaya a ser que a un tiempo ya no nos contemos, ya no estemos en medio de todos los que aman al Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, no pensemos solamente en amar o comprometerse solo en este periodo del COVID, de la pandemia, en ese tiempo. Eso ya pasó. Esa parte ya pasó. Pensemos más bien como todo lo que implicaba eso, todo lo que ese acontecimiento, como otros pudieran estar en nuestra vida, necesitan de nuestro compromiso. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces tú has abandonado un deber? ¿Cuántas veces tú lo has abandonado? Un servicio que el Señor Jesucristo te ha encargado. Desde el punto de Martín decía, no es posible que un cristiano abandone a menos que sea por un reemplazo, porque hay un reemplazo capacitado. Pero tú analiza, ¿has abandonado algún deber que Cristo te ha encargado? A lo mejor te encargó la predicación en un lugar y ya no lo estás haciendo. A lo mejor te encargó visitar a enfermos en un hospital. A lo mejor te ha encargado visitar a niños o estar en una escuela dominical apoyando. O te encargó ministrar a otros, a servir a otros, o un servicio a lo mejor muy sencillo, pero que nadie va a hacer y solo tú lo puedes hacer y a ti te ha dotado Dios y ni siquiera dejaste un reemplazo. Ya no estás ahí. ¿Qué vemos ahí? Una falta de amor. Otra pregunta, ¿cuidas de tu familia proveyéndole todo lo necesario? ¿O hay otros que cuidan de ella porque tú estás muy ocupado? Porque pues ya tú te has ocupado de tantas cosas que has abandonado también a los tuyos, que has dejado de proveerles amor, servicio, no solo dinero, economía, que son deberes importantes de todos nosotros, que hasta el incrédulo hace y provee para su casa la economía. No, sino que les provee del tiempo, del amor, de escucharlos, de estar atento a sus necesidades. ¿Estás cuidando o hay otros que tienen que estar cuidando a tu familia? Bueno, es una señal ahí, quizá el amor se está apagando, se está enfriando. Ya no estás comprometido, ya no estás dispuesto con los tuyos. ¿Qué otra pregunta puedes hacerte? ¿Te dispones a servir a los demás? ¿Te dispones constantemente? ¿Eres tú de los que levanta la mano y le dice al hermano responsable de algún servicio, de algún lugar o en alguna localidad? Yo quiero, yo puedo, yo quiero. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿O eres de los que pues ya no se compromete, no está dispuesto? A lo mejor te han alcanzado las enfermedades, te han alcanzado muchas ocupaciones, tantas cosas. ¿Eres una persona que se dispone para lo que se necesita en el reino de los cielos? ¿O no lo eres? O a lo mejor, pues no, ya te ocupas de muchas cosas tuyas, estás ocupado y alguien te quiere pedir que si le apoyas en la alabanza, a lo mejor o le apoyas cuidando a unos niños, sirviendo en algo y ya no estás dispuesto. Yo recuerdo que mi esposa me platicaba mucho acerca de cuántas cosas hacía, por ejemplo, en la escuela dominical. Me decía que era así como algo de ley, que tenían reuniones para orar, reuniones para planear sus
actividades y aparte decía, no dormíamos, de sábado a domingo no dormíamos, preparábamos muchos materiales porque la idea era impactar el corazón de un niño, era impactar. A lo mejor eso ya no hay gente dispuesta que diga, pues aunque me desvele, aunque me implique trabajo, elaborar. Yo veo que hoy la mayoría de la gente dice, no, pues ya con que se ponga un video, con que se ponga un clic, con que se haga esto sencillo, ¿para qué trabajar tanto? Además, he escuchado a algunos decir, además son niños. Pues eso que no, dedícale a los adultos. Desvélate a lo mejor por algún adulto, pero un niño, pues, ¿para qué trabajar tanto material que luego se va a la basura? ¿Qué ves ahí? Pues se está enfriando el amor. Ya no hay disposición a servir. Qué tremendo. ¿Qué otra pregunta podemos hacernos? ¿Eres alguien que está comprometido hasta el final con la obra de Dios? Que aunque vengan pruebas, a veces circunstancias difíciles, ahí estás perseverando y perseverando y perseverando. Y vienen momentos donde no es fácil, pero ahí estás. Como lo hizo Martín en medio de la pandemia, ahí estaba su familia, ahí estaba su esposa, ya estaba embarazada, a lo mejor le implicaban más desgastes. Cuando alguien está embarazado tiene mucho sueño y aún así estaba dispuesto, comprometido. ¿Tú lo estás con la obra de Dios o la abandonas y ni siquiera buscas un reemplazo? Son preguntas que nos pueden empezar a dar luz para decir, oye, ¿cómo estoy? ¿No me estaré enfriando? ¿O no estaré ya súper frío para consagrarme en amor hacia Dios? En amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, alma, fuerzas. A lo mejor pues tú no eres de los que está pecando y practicando obras de la carne. No, eso lejos está. Pero a lo mejor ya no hay en ti esa disposición a amar a Dios con todo como lo había hace tiempo. El amor se está enfriando. La decisión, porque empieza en el corazón, en decidir seguir adelante o no. Hay muchas cosas que hoy ofrecen retos, como las distancias, el tráfico en algunos lugares. ¿Qué tan dispuestos estamos para servir y amar a otros? Y decididos. ¿Y qué tan dispuestos estamos para darnos en cuerpo y en todo para la obra de Dios? Revisemos un poquito ahora la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel. Mira, te voy a poner un contexto. Quiero hablar de Israel en los tiempos de Moisés. Fíjate, en esa época Moisés estaba conduciendo a la tierra prometida. Y para eso tenían que pelear las tribus de Israel. Las 12 tribus iban y conquistaban reinos y peleaban y daban todo y se esforzaban y implicaba un desgaste enorme, un compromiso fuerte de soldados, de amar, de ir por Dios, por el honor, por el amor a Él, por la nación de Israel. Ese era. Y de momento el pueblo de Israel llegó a un lugar donde conquistó todo un territorio de un lado del Jordán. Entonces vino como una idea que empezaba a enfriar el amor y la unidad del pueblo de Israel. Vino como algo, como un viento frío y gélido al corazón. Un acomodamiento tremendo, para que me explique así. Y le plantearon a algunas tribus de Israel, oye Moisés, ¿no habrá la posibilidad de que nosotros nos quedemos ya aquí de este lado del Jordán con nuestras familias? Mira, aquí nuestro ganado, que este sea ya nuestro territorio, que este sea la heredad que Dios nos ha prometido y aquí se quedan nuestras familias. Mira lo que contesta Moisés en Números capítulo 32, versículo 20 al 23. Dice, entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa
para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué les está diciendo Moisés? Mira, quédate, está bien, quédate con tu familia, ya todas tus familias. Esta es la tierra que les vamos a heredar, que Dios le ha prometido a tu tribu. Pero todos los que son hombres, varones de guerra, varones que están dispuestos para la batalla, todos ellos nos deben acompañar hasta que todo Israel tenga su tierra. No puedes dejar a tus hermanos, no puedes dejarlos, no puedes abandonarlos, no puedes dejar el compromiso, no puedes dejar la unidad, no puedes. Y les dice, si tú te dispones para ir así, ya deja tu familia, está bien, pero tú te dispones para ir delante de Jehová a la guerra, todos armados, entonces, hasta que Jehová haya echado a todos los enemigos delante de sí, hasta los de tus hermanos, entonces seréis libres de culpa, les dice, para con Jehová y para con Israel. ¿Qué les está diciendo Dios? Mira, si tu amor es hasta el final, si tu compromiso es hasta el final, si tu decisión de apoyar a tu hermano es hasta el final, entonces vas a ser libre de culpa para con Dios, porque me estarás demostrando que tu amor por Dios es genuino, y vas a ser libre para con tu hermano, para con Israel. Qué palabras profundas que hoy nos podemos aplicar y que nos dice Dios, no te vuelvas un soldado ahí que ya vienen los problemas y que abandono las cosas. Hay que seguir adelante, hay que amar, hay que perseverar, hay que seguir. Creo que esto es muy, muy importante. Esto le pasó a Israel. Ahora, aquí maneja algo muy importante, disposición. Y el amor tiene que ver con todo esto, con disponerse fuertemente, con estar, como te decía, pues ahí, como vimos que Martín Lutero lo hizo, su esposa, que dijeron, pues no somos los que más capacitados, a lo mejor no tenemos la grande casa, yo estoy embarazada y poco a lo mejor podré hacer, pero aquí está, Señor, yo me dispongo, no tengo todos los elementos, pero yo dispongo mi corazón porque quiero ir. Y me comprometo contigo hasta el final. Esa es parte del amor. Esa es parte de una arista que estamos pudiendo ver aquí. Y que Dios quiere que se mantenga vivo ese amor hasta el final. Hasta el final. ¿Qué más podemos ver de Israel? Bueno, si tú estudias Israel, a mí me asombra que cuando muere Josué y acaban de repartir gran parte de la tierra y todavía faltaban unos cuantos enemigos, Israel se empieza a acomodar y entonces se cumple lo que decía el último versículo que te leí. Decía, mas si así no lo hacéis, si tú ya no te dispones con tu hermano, si tú no amas a tu hermano hasta el final y te comprometes con él, he aquí habréis pecado ante Jehová, les dijo, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuando muere Josué, tú puedes ver una decadencia de Israel, porque empiezan ya no a comprometerse. Entonces Judá llama a todas las tribus y les dice, subamos y peleemos y vamos ¿quién me acompaña a pelear? Y dice que solo los de una tribu, la tribu de Rubén fue, le ayudó, y otra tribu le ayudó, y nadie más quiso ayudar, y nadie más ya se comprometía. Entonces tú puedes ver ya escenarios donde Israel ya no se lía como una unidad, como un cuerpo, juntos para pelear contra el enemigo espiritual. No, ya cada quien por su parte, se perdió la unidad, porque se perdió el amor, se perdió el compromiso y se vino abajo Israel. Y toda la decadencia y las consecuencias de la falta de amor tú la puedes leer en el libro de Jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Así tú puedes ver. Y ese libro de Jueces está lleno, sobre todo en la parte final, de tanta barbaridad, de vivir en la carne, de vivir en el egoísmo, de practicar las cosas más mundanas que se puedan ver, porque Israel perdió y se cumplió lo que les dijo Dios, sabed que vuestro pecado os alcanzará.
si nosotros no nos disponemos a amar a Dios, a consagrarnos con todo nuestro corazón, si empezarnos a enfriarnos, estas palabras van a resonar fuerte. El pecado nos alcanzará, el egoísmo, tarde o temprano, si solo pensamos en nosotros, si solo estamos trabajando para nosotros y no por nuestro hermano, nuestro prójimo, por los demás, si solo pensamos en cuidarnos, si vino el COVID y solo nos refugiamos y a ver qué pasó, pues quién sabe, y nada más pensamos en lo que nos dan y nos dan y nos dan y no en cuánto damos, y nuestro amor se enfría. Fíjate bien lo que dice estas palabras de Dios: ciertamente tu pecado te alcanzará. Y no hablo de pecados escandalosos, el mismo egoísmo te va a alcanzar. ¡Qué tremendo! Ahora, no es el único ejemplo en el Antiguo Testamento, también lo puedes ver en el Nuevo, en la iglesia. Un ejemplo fue la iglesia de Corinto, una iglesia que fue exhortada a regresar al camino del amor, que fue exhortada a decir: oye, te muestro un camino más excelente, un camino, y Pablo les tuvo que volver a describir el amor y cómo era, y irle haciéndole una descripción que, si Dios permite, en otro momento se estudiará, pero les tuvo que volver a explicar este camino excelente porque ellos ya estaban decadentes, ya no estaban consagrados, ya no amaban. Ya no se comían unos a otros, se discriminaban en las cenas, unos hacían comilonas mientras otros estaban pobres y hacían grupitos elitistas, y eso pasa cuando ya no hay compromiso. Empiezan en la iglesia a ver: no, es que nosotros somos los de acá y ustedes los de allá, y ustedes los de acá y los más pobres acá y nosotros los más ricos acá, o los que tenemos ciertos talentos de este lado y los de allá pues son los de allá, y empieza a dejar de haber amor por el hermano, perdón por las faltas de los hermanos. Eso pasó en Corinto. Otra falta que hubo en Corinto es que empezaron a mirar al liderazgo, empezaron a poner sus ojos en los líderes que les predicaban y no en Jesús, en aquel que nos dio el mejor ejemplo de amor, y empezaban a decir o a exaltar los grandes dones y talentos, y es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, me gusta cómo predica. Y es que hoy es lo que ves, varias personas que ven a través de sus pantallas las transmisiones y empiezan a criticar y solo se empiezan a engordar y a engordar de tantas palabras de la escritura y se vuelven maestros, tanto que empiezan a juzgar y a decir: no, no hizo bien las cosas, no, no las hace, yo por eso a mí me gusta cómo expone ese. Pero amigo, hermano, ¿y el amor? Y si esas palabras ya no las estamos usando para alimentar y poderle dar a otros y ser bendición para otros y servir a otros, y solo nos engorda y nos engorda y nos engorda y nos volvemos criticones, no críticos. Porque no está mal que analicemos y critiquemos, pero cuando somos criticones porque ya no hay amor en nosotros, cuando somos unos criticones y nada más juzgamos esta predicación y esta y otro mensaje, y ese no está bien, pero no estamos dispuestos a amar, a servir, a entregarnos, a darnos. Cuando juzgamos, por ejemplo: ay no, los de este canal de Dominical no hacen bien las cosas, estos no, estos les faltó, estos están desentonados, pero ¿y nosotros estamos haciendo algo? ¿Y nosotros hemos abierto un canal para bendecir a otros, un canal en las redes sociales para dar a los demás? Cuando solo podemos ver y nuestros hechos ni siquiera dicen algo de lo que hacemos. Cuando somos criticones, eso le pasó a la iglesia de Corinto, y tuvo Dios a través de Pablo que regresarlos al camino del amor, a decirles: no, ustedes han caído, y tan bajo habían caído que toleraban el pecado en medio, que toleraron cosas tremendas, que toleraron cosas horribles que ni siquiera se mencionaban entre los gentiles. Cuando una iglesia empieza a enfriarse en amor, cuando una vida también empieza a tolerar el pecado y ya no se le hace tan gravoso, porque, híjole, pues no, hay que disculparlo, porque ya no está dispuesto a amar a Jesús con todo su corazón, con todo su amor. ¿Qué más? Puedes tú ver a Ananías y a Zafira, que en el Nuevo Testamento, y que no se consagraron y no dieron todo, no amaron a Jesús con todo su corazón. Solo querían reflejar la apariencia.
Y aquí hay que tener mucho temor. Mira, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Dios los mató. Y uno puede decir, no, pues mira, hermanos, yo no estoy muerto. A mí no me ha pasado nada, yo sigo aquí vivo. ¿Sí? ¿Será? O tal vez a lo mejor Dios ya se apartó de ti y ya hay una muerte espiritual, ya no fluye el amor en ti, ese amor que tiene que ver con una decisión en nosotros, pero también tiene que ver con el fruto del Espíritu, porque el amor es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Tiene que ver con algo que también Dios pone en nuestras vidas, las inyecta y fluye en nosotros también. Cuando Dios se va de nuestra vida, hay una muerte espiritual. Y a lo mejor muchos están así, muertos. Ya no fluye el amor. Y están muertos como Ananías y Zafira porque no quisieron consagrarlo todo. Porque no quisieron, solo quisieron reflejar una parte. Ananías y Zafira, hombres que dijeron que habían vendido su heredad y que querían quedar bien con los apóstoles. Dijeron, aquí está el dinero, pero no lo dieron todo. No lo dieron todo. Y no estaban obligados, pero querían aparentar algo, querían aparentar piedad. Que Dios no nos encuentre así en medio de la iglesia, solo consagrado a medias, aparentando algo como que ante los demás, pues aparezco como el hermano más consagrado, pero en mi casa o lejos yo no estoy dispuesto a darlo todo por Jesús. No estoy dispuesto, todo eso lo ve Dios. Y Él no vaya a ser que un día se aparte de nuestra vida y haya una muerte espiritual tremenda. Y un ejemplo quizá también importante, pues es ese hombre que enterró su talento. Y un ejemplo también sencillo, pero me parece importante, es ese hombre que enterró su talento. ¿Sí? Ese hombre que no quiso amar, no había amor. No vamos a estudiar la parábola de los talentos, pero sí puedo retomar a ese personaje, ese que se le dio un talento y que dice que lo enterró, que no se dispuso, que no había amor en él, que percibía a su amo como tirano, porque no había amor en él, que no quiso comprometerse, porque, ¿sabes? Los que tenían 5 talentos y los pusieron a trabajar implica compromiso, desgaste, implica morir, implica ser, como dijo Jesús, un grano de trigo que cae a tierra y muere, implica desvelo. Poner a trabajar los talentos que nos ha dado Cristo implica mucho desgaste y servicio, pero es para producir lo que Él ya dio también por nosotros. Pero este hombre egoísta no quiso comprometerse, no quiso disponerse, no quiso decir, aquí está, es solo uno, Señor. No quiso darlo. No se trata aquí de estudios, ni de cuánto tengas, sino lo que Dios ha hecho en tu vida, lo poquito que Dios ha hecho en tu vida, ponerlo para otros, ponerlo al servicio de otros y comprometerlo con Dios hasta el final, no con el hombre. Este hombre insensato se enfrió, estaba frío en su corazón. De hecho, esta parábola está en Mateo 25, en el mismo contexto donde habla Jesús que el amor de muchos se enfriará. Que Dios no nos encuentre escondiendo nuestros talentos fríos. ¿Cuántos quizá tienen la habilidad de poder servir a muchos niños en casa hogar o cuántos no tienen la habilidad de hacer muchas cosas para bendecir a otros y no se comprometen porque no quieren más compromiso, porque no quieren poner a trabajar ese talento y Dios lo va a demandar? ¿Cómo termina Jesús la sentencia de ese hombre? Allí será el lloro y crujir de dientes. Termina mal. Vamos a la parte final de este mensaje y uno hasta aquí pues ha revisado que no se quiere uno enfriar. Yo no me quiero enfriar. Yo quiero estar revisando, escudriñando. Yo no quiero que me pase lo que Ananías y Zafira. Yo no quiero ser como Israel, que no se comprometió. Yo no quiero ser como los de Corinto. No quiero yo que el amor se enfríe en mi corazón. ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer para que entonces fluya el amor? Para que salga, para que me avive, para que Dios avive.
Mira, deja leerte lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 23, y luego de ahí me salto al 27 y de ahí al 31. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Resulta que los habían azotado, los habían golpeado a los apóstoles y les habían amenazado de que no hablaran de parte de Cristo, que no hablaran los hechos de Jesús, que no hablaran de Jesús. En el verso 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Están orando ellos a Dios, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estaban orando y diciendo: Señor, mira las amenazas, mira esto, mira todo lo que sucede, mira cómo nos están obstruyendo. Y mira el verso 31 lo que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué vino a los discípulos? Vino una llenura del Espíritu Santo, vino una llenura muy profunda. Pero te voy a decir por qué. Porque se dispusieron a amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Porque dijeron: no, Señor, no vamos a hacer caso a las amenazas de estos hombres. No vamos a hacer caso a lo que estos nos han dicho, ni siquiera a los golpes que nos han dado. No vamos a hacer caso a nada de esto. Señor, fortalécenos, Señor, danos de ti, fortalece nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros temores, nuestras debilidades. No queremos romper el compromiso que hicimos con ti, Jesús, no queremos echarnos para atrás, queremos seguir adelante, queremos darlo. Y entonces Dios derrama ahí de su Espíritu Santo, derrama ahí un favor especial para ellos, una gracia especial, y salieron con denuedo a predicar otra vez la palabra de Dios y nada los detenía. Amado hermano, cuando uno está en situaciones difíciles, uno le pide ayuda a Dios y Dios nos ayuda y nos bendice. Cuando uno está enfermo, Dios nos bendice, nos ayuda en la enfermedad. Pero a veces, ¿no te ha pasado que pareciera que los cielos están cerrados? Que los cielos están como que no fluye una bendición, y nada más no sanas y no puedes seguir adelante, y eso que le has pedido a Dios no fluye y no sale adelante. ¿Sabes? Es que a veces solo pensamos en nosotros mismos y le decimos a Dios: Señor, sáname de esta rodilla. Y a lo mejor Dios nos preguntará: bueno, ¿y cómo para qué? ¿Y cómo para qué quieres que te sane? ¿Y cómo para qué quieres que te ayude, o que te dé un mejor trabajo, que te dé esto? Y como que a lo mejor nosotros ni siquiera sabemos para qué. No tenemos que aquí estos hombres sí tenían un para qué. Señor, para hablar tu palabra, para extender tu reino, para darlo todo por ti, para que conozcan a Cristo, para que conozcan al Hijo de Dios, para que brillemos, para que seamos sal de la tierra, para que seamos luz en estas tinieblas. Hermano, cuando uno se dispone para con Dios, cuando uno se compromete y se consagra a Dios, cuando uno está dispuesto a amar a Dios con toda mente, alma, cuando uno le pide a Dios, Dios responde y da una fortaleza especial para resistir. Seguramente Martín Lutero pidió a Dios: Señor, guarda a mi esposa como me has prometido en el Salmo 41. Guarda a mi hijo, guárdame a mí, guarda a los hermanos, pero podamos seguir ayudando a esta gente necesitada. Podamos seguir. ¿Y qué hizo Dios? Claro, mandó de su Espíritu. Manda de su Espíritu. Una vez un hermano me dijo unas palabras que se han quedado grabadas en mi corazón a través de los años. Él me decía:
Dios no va a malbaratar a su espíritu. Dios no lo va a malbaratar. Dios le va a dar y le va a dar llenuras de su espíritu para que fluya el amor de Dios en su vida. Aquel que esté dispuesto, aquel que se disponga, aquel que pueda decir con Jesús: voy a seguirte, voy a negarme y tomar la cruz, voy a seguir adelante a tomar la cruz hasta el final. Voy a tomar la cruz de Cristo hasta el final. Comprometerme hasta el final. En ese Dios va a derramar de su espíritu. ¿Quieres que Dios derrame? ¿Quieres que siga llenando tu corazón y que no se enfríe en estos tiempos? Disponte. Dile a Dios: Señor, sáname para que pueda ir. Y si no me sanas, dame las fuerzas, aunque sea, para ir a la sierra, para cuidar de estos niños, para que los desvelos no me afecten, para cuando tenga que servir en algún lugar que lo requiera, para que todo esto fluya, Señor. Y Dios te fortalecerá. En medio del cansancio, la debilidad, la enfermedad, Dios lo hará. Termino con un ejemplo precioso, nuestro ejemplo, Cristo. Nuestro mayor ejemplo es Jesús en el camino del amor y en esto que te estoy narrando. Cuando Jesús sabía que iba a la cruz, sabía que venía el momento más difícil, y puedo decir que la maldad se había multiplicado, como dijo Jesús estas palabras: por haberse multiplicado la maldad. En el momento en que él iba a la cruz, la maldad se había multiplicado. Satanás sabía que era su hora de atacar, y levantó el ataque más furioso o de los más furiosos de todos los tiempos. La maldad en ese momento se aumentó exponencialmente a lo sumo. Y en ese momento de mucha maldad, Cristo, el Señor Jesús, dijo: voy a amar. ¿Y sabes qué hizo? Entró primero con sus discípulos y los amó y les lavó los pies y los sirvió. Cristo no estaba pensando en sí mismo y en lo que iba a padecer y el dolor y los desvelos. Cristo no dijo: déjenme descansar esta noche porque me va a tocar padecer en la madrugada. Cristo estaba ahí sirviendo a sus discípulos, sirviéndolos y amándolos y cuidándolos. Cristo dedicó ese tiempo para orar por ellos. Tú ves la oración más larga en el Evangelio de Juan, cuando estaba en la última cena, orando por sus discípulos, orando porque tuviéramos un lugar, orando para que fuéramos cuidados en este mundo. Él no estaba pensando en sí, él no estaba pensando en sus problemas, sus dolores, sus angustias. Él estaba concentrado en una cosa: el amor hacia todos ellos. Así como los amé desde el principio, dice: los amé hasta el final. Los amé hasta el final. Cristo estaba así. Y cuando se acercaba la hora más oscura, la hora más terrible y difícil, la maldad había aumentado a lo sumo, Cristo estaba ahí. Y tú lo puedes ver en el Getsemaní, en esa piedra. Y quizás de rodillas ahí pidiendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Tú puedes ver ahí la humanidad de Jesús y todos nosotros, cuando a lo mejor nos han rebasado las fuerzas, cuando nuestra voluntad dice: ya no puedo, Señor, mi compromiso contigo está ahí, pero ya no puedo. Señor, mi compromiso de amar y de seguir adelante y ver por estas personas o ver por esto se viene abajo, se desmorona, Señor, pero esta es mi humanidad. Así Cristo en ese momento: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. ¿Cuántos nos hemos visto en medio de esa situación cuando el cansancio, la enfermedad o muchas cosas dicen: ya no, ya quiero renunciar, ya no puedo seguir adelante con esto, prefiero ya mejor llevármela más cómoda, prefiero ya no sufrir, prefiero ya no seguir y llevarlo más tranquilo, porque este camino ya no es para mí? Uno tiene todos los pretextos y todos los argumentos del mundo para decir: te es lícito, como Cristo lo tuvo en ese momento y dijo: me es lícito, yo no pequé, yo no soy el pecador. Y en ese momento dice la otra frase que complementa toda la historia: no se haga mi voluntad,
sino la tuya, Dios. Sino la tuya, Padre. En ese momento, cuando Cristo sujeta su voluntad, la sujeta a Dios, como espera que tú y yo lo hagamos. Ese es el verdadero amor, cuando sujetamos y decimos, Señor, ya no puedo, pero aquí está, hágase tu voluntad, y si tú quieres, sigo adelante, y si tú quieres, Señor, adelante, y sigo disponible, y sigo el compromiso, y persevero hasta el final. Y en ese momento los cielos, que parecían cerrados como el bronce, como si estuvieran herméticos, se abrieron por completo. Los cielos se abrieron, hermano. Y una bendición especial en el Señor Jesús, que lo fortaleció, que lo ayudó cuando pudo decirle, hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces el amor de Cristo, que no es un sentimiento, que no es algo pasajero, fluyó de una manera especial, porque de ahí se levantó para ir a la cruz a perdonar, a dar y a pagar el precio para perdonarte a ti y a mí. ¿Quieres ver los cielos abiertos? ¿Quieres que fluya el amor? Sujeta toda tu voluntad a Cristo. Toda a Dios. Mira a Cristo. Míralo a Él como el ejemplo más claro de amor, que supo entender que para que los cielos se abrieran, teníamos que estar dispuestos a todo lo que el Padre dijera. Tú y yo tenemos un propósito en la tierra, hermano. Tú y yo tenemos un propósito. Que Dios lo cumpla. Que el amor no se enfríe entre nosotros. Que el amor no se enfríe entre nosotros. Amén. Hagamos una oración y despidamos la reunión. Padre, hoy tú fortalécenos, Señor. Que podamos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que podamos ir, Señor. Que cuando digamos, ya no puedo, no nos enfriemos, nos dispongamos, Señor. Aún guárdanos de la enfermedad, guárdanos, danos sanidad, guárdanos de todo el mal, líbranos de nuestros enemigos, Señor, como libraste a Martín Lutero y guardaste a muchos. Danos de nuevo, Señor, porque queremos hablar tu palabra, porque queremos consagrarnos contigo, porque queremos que nuestro amor no se enfríe en este tiempo, Señor, porque queremos estar más avivados, Señor, porque queremos el fuego en nuestros corazones ardiendo, Señor, ardiendo hasta el final, pero pues hay un precio y lo entendemos. Queremos que nuestra voluntad, Señor, se conjugue, Señor. Haga un enlace fuerte con tu Espíritu Santo, y que tú nos des la gracia para resistir en estos tiempos y sigamos amando hasta el final. Queremos que nuestra decisión vaya respaldada de tu gracia, Señor, y de tu favor. Queremos que fortalezcas a la iglesia y que nos hagas sal y luz, Señor, y que si no has visto el amor, que ahora nos avives, Señor, ahora nos avives, y que podamos ver los cielos muy abiertos en estos tiempos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amado hermano, espero que esta enseñanza pues te haya bendecido. En lo personal a mí me bendijo muchísimo cuando medité en todo esto y viví varias cosas. Que Dios te haya bendecido mucho y que pueda llevarnos y motivarnos al amor. Me despido y solo quiero darte un aviso final. El próximo mensaje lo va a compartir el hermano Antonio, y lo va a hacer en Jalapa a las 10 de la mañana. Él no va a estar ahora a las 9:30, sino a las 10 de la mañana, para que tenga una mejor administración de su horario y de los horarios para los demás. La reunión entonces próximamente será a las 10 de la mañana en Jalapa. Muy bien, me despido de ti. Que Dios te bendiga mucho. Un saludo muy fuerte, un abrazo fuerte y no a distancia. Ojalá y pudiera estar muy cerca a todos en México, en Colombia,
y en todas las partes que nos escuchan. Que Dios les bendiga mucho. Hasta pronto.